En el capítulo 5 te dije que no tengo problemas para creer que Dios, en su soberanía, podría darle más prioridad a milagros y señales en algunas generaciones y eras que en otras. Me gustaría explicarte lo que yo creo que quizás sea su prioridad en nuestra generación y en las existentes en el lapso temporal entre el establecimiento de la Iglesia neotestamentaria y el final de los tiempos. No quiero ser dogmática en este punto. Te doy algo para pensar y conversar cuando estés comiendo con tu familia. En la última cena, Cristo introdujo un término con implicaciones revolucionarias. Al levantar la copa, dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes». Lucas 22:20. Los libros Segunda de Corintios y Hebreos del Nuevo Testamento exponen y explican este nuevo pacto y lo comparan con el antiguo. Ten en cuenta varios contrastes fundamentales. El antiguo pacto era de la letra de la ley. El nuevo pacto es del Espíritu, Segunda de Corintios 3. La letra del antiguo pacto fue escrita en tablas de piedra. La letra del nuevo pacto está escrita en las tablas de los corazones humanos, Segunda de Corintios 3. Hebreos 10:16 dice: «Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente». Tú y yo estamos bajo el nuevo pacto. Si de verdad comprendiéramos la plenitud de lo que esto implica, exclamaríamos «Gloria». Y realmente esa sería la palabra clave. Vemos la vida de personajes bíblicos como Moisés y deseamos experimentar tales manifestaciones y revelaciones de la presencia divina. Pero Segunda de Corintios 3, 9 al 10 dice: «Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia?» En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Quiero centrarme en una diferencia fundamental entre los pactos y lo que Segunda de Corintios 3 llama el ministerio de dichos pactos. El ministerio del antiguo pacto era en muchos sentidos principalmente de naturaleza externa con repercusiones internas secundarias. Dios manifestó su gloria de muchas formas físicas y visibles, como por ejemplo el maná, la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. Quienes eligieron ser cambiados internamente por lo que vieron y sintieron, ten por seguro que lo fueron. Ofreciendo un contraste significativo, el nuevo pacto pasó a ser primordialmente una obra interna con maravillosas manifestaciones externas. Era y es el ministerio del Espíritu a los corazones y las mentes humanas. El ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo, no solo alrededor de, sobre y con los creyentes, sino también dentro de ellos. Jesús les habló del Espíritu Santo a sus discípulos al afirmar: «Vive con ustedes y estará en ustedes». Juan 14:17. Me gustaría que reflexionaras sobre la profunda diferencia que existe entre las palabras con y en. Esa diferencia convirtió a un montón de miedosos torpes en los evangelios en generadores de energía sin precedentes en el libro de Hechos y en adelante. La misma obra del Espíritu se aplica a nosotros en 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Como puedes ver, el nuevo pacto es primordialmente una obra interna con gloriosas manifestaciones externas. ¿Qué tiene que ver esto con las prioridades? Creo que las mayores prioridades de Dios, en la era que va entre el establecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento o pacto y los últimos días, son internas. Una de las principales responsabilidades de la esposa de Cristo en esta era es prepararse para Jesucristo, su esposo. Apocalipsis 19:7. Cristo regresará a buscar una novia pura, una condición que necesita obras profundas e internas. Los ojos de Dios están fijos con intenciones eternas en el hombre interno. Por eso, a veces Dios prefiere obrar milagros en nuestros corazones y mentes en vez de en nuestras circunstancias. Gracias a Dios, con frecuencia Él puede obrar milagros simultáneamente en nuestras circunstancias y en nuestro corazón. Pero me atrevería a sugerir que desde su punto de vista eterno, la obra que Él desea realizar dentro de nosotros puede preceder a las que desea obrar en nuestro entorno. Efesios 3, 20 al 21 expresa bellamente este concepto. Quienes conocemos estos pasajes bíblicos decimos con frecuencia que Dios hace muchísimo más todo que lo que podamos imaginarnos o pedir.
Pero si le echas un vistazo al contexto, te darás cuenta de dónde desea obrar Él con mayor frecuencia. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Por el poder que obra eficazmente. ¿Dónde? En nosotros. El sufrimiento desempeña un papel innegable en el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto. Si tú eres como yo, muchos de los milagros que buscas se centran en evitar más dificultades, dolor o sufrimiento. Eso no tiene nada de malo. Contamos con maravillosos precedentes bíblicos a la hora de pedir repetidamente que nos sean quitados los aguijones antes de aceptarlos como la provisión de la soberanía de Dios para una obra mayor. Segunda de Corintios 12, 8 al 9. Sin embargo, entender el papel del sufrimiento nos ayuda a entender un poco más rápido por qué Dios es capaz de obrar milagros que puede decidir no llevar a cabo. Prioridades. Si hemos acertado en nuestro cálculo de la prioridad interna del nuevo pacto, podemos dar por hecho que nadie va a eludir el sufrimiento. Es una parte obligatoria de la existencia humana en un mundo caído. La diferencia para los creyentes es que nuestro sufrimiento nunca tiene por qué ser en vano. Pocas cosas tienen tanto potencial de ser usadas por Dios para hacer excelentes obras internas con gloriosas ramificaciones externas. En 2 de Corintios, el mismo libro que habla tan claramente de nuestra posición bajo el nuevo pacto, Pablo explica: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 2 de Corintios 4, 16 al 17. Romanos 8, 17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Por suerte, Pablo nos dice en el versículo siguiente que no cree que ningún sufrimiento presente se pueda comparar remotamente con la gloria que Dios revelará en nosotros. Primera de Pedro 1:7 habla de las pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La lista podría seguir y seguir. Las escrituras del Nuevo Testamento presentan demasiadas evidencias como para que afirmemos que el sufrimiento nunca está dentro de los planes de nuestro Dios soberano, ya sea en su voluntad perfecta o en la permisiva. Conocer la verdad siempre nos libera. Juan 8:32. Conocer la verdad sobre Dios, sobre su incesante capacidad de obrar milagros y la verdad sobre el papel innegable del sufrimiento bajo el nuevo pacto, sencillamente me libera para creer más en Él. ¿Por qué? Porque estoy liberada de lo que me asusta a mí y a muchos de ustedes, dar el paso de creerle a Dios. Si estoy convencida de que Dios me ama de verdad y de que tiene ciertas prioridades para mí, entonces estoy segura y puedo caminar por fe. Estoy liberada para saber que mi Dios es enorme y capaz, y que si no me concede lo que le he pedido, pero coopero, obtendré algo más grande. Voy a creer que Él hace todo lo que su palabra dice que puede hacer, y si decide no hacerlo, no tengo que llegar a conclusiones como: no le gusto, no responde mis oraciones, en cambio las de otros sí. Apenas sabe que estoy vivo, no es capaz de hacerlo, nunca está dispuesto a hacerlo, no tuve suficiente fe, dudé por un instante, tengo ese pecado en mi pasado, he fallado, he hecho el ridículo. En vez de eso, yo sé que está en camino un sí más grande y cuento con un milagro mayor. Amados amigos, con Dios no nos equivocamos al creer que hace milagros. También creo que en el calendario del reino se está acercando el tiempo en que los planes de Dios contemplarán mayores milagros, señales y maravillas cuando le abra la puerta a los últimos días. Ni nosotros somos insignificantes, ni Dios es incompetente. Con Dios estamos seguros y no nos equivocamos porque nosotros somos su prioridad. Entre tanto, si queremos estar llenos de fe y ser testigos de maravillas, debemos evitar caer en dos tentaciones: juzgar y discutir. Hagamos lo que hagamos, tenemos que evitar juzgar a alguien que tenga menos fe o fe más débil.
Yo temo lo suficiente a Dios como para saber que probablemente seré probada en las mismísimas cosas que juzgo de otros. Romanos 2:1. Por otra parte, tampoco debemos dejar que los de poca fe influyan negativamente en nosotros. Marcos 9 recoge un diálogo bastante interesante entre Cristo y sus discípulos después de que varios de ellos fueran incapaces de echar un demonio que estaba atormentando a un muchacho. Marcos 9:14 dice: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Jesús fue informado de la incapacidad de los discípulos, pero antes de recriminarlos por la falta de fe, les hizo una pregunta ciertamente crítica. ¿Qué están discutiendo con ellos los maestros de la ley? Si quieres estar lleno de fe, no discutas con legalistas. Ámalos. Sirve junto a ellos si esa es la voluntad de Dios. No los juzgues y no discutas con ellos. La falta de fe es sumamente contagiosa. Con los milagros no hay nada lógico. No somos llamados a debatir la fe, sino a practicarla, a ser sustantivos que se convierten en verbos. Sigue buscando, sigue creyendo. Estoy convencida de que quienes oran con un corazón puro, llenos de fe, van a ser testigos de milagros. Más pequeños o más grandes, temporales o eternos, los milagros nunca van a dejar de existir. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Cuenta con ello en todo tiempo. Dios es quien dice ser. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Yo oro pidiendo que estas dos declaraciones se arraiguen cada vez más profundamente en nuestra fe. Dios desea la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Ojalá que su palabra llegue a penetrar incluso nuestro subconsciente. De las 5 declaraciones de nuestra promesa de fe, ninguna me resulta tan desafiante como la tercera. Yo soy quien Dios dice que soy. Creer que soy quien Dios dice que soy exige una decisión consciente de lo que Dios dice por encima de lo que yo siento. En líneas generales, mi profunda sensación de inseguridad y de incertidumbre se debe a una confusa mezcla de haberme sentido una víctima durante los primeros años de mi infancia y a una larga historia de derrotas. Sea lo que sea, es como agitar una bandera roja delante del enemigo. Golpea aquí mismo, este es mi punto débil, apunta aquí. La verdad es que daría todo para ser una mujer a la que Dios pudiera describir por su fe, ya que esto es lo que más le agrada a Él. Hebreos 11:6. Así que si estoy hablando en serio cuando digo que le creo a Dios, tengo que creerle a Dios en lo que dice de mí. Digámoslo de esta forma. La verdad es que Dios tiene que ser omnipotente para haberme sacado de tantos problemas durante tanto tiempo, pero también fue omnipotente cuando me estaba tambaleando. El problema era yo, porque Dios sí que hizo su parte. Yo necesito mucho esfuerzo de su parte. Esa es una de las razones por las que me quedo un poco traumada con la tercera declaración. Me siento tentada a reescribirla. Lucho por ser quien Dios dice que soy. Pues no. Eso no es lo que dice la palabra. Dice que ya soy quien Dios dice que soy. Me llama mucho la atención toda esa lista de personajes históricos que aparece en el pabellón de la fe de Hebreos 11. ¿Crees que a algunos de ellos les resultó difícil creer que eran quienes Dios dijo que eran? Yo no puedo responder por todos ellos, pero Moisés es revelador en extremo. Lo primero que le preguntó a Dios después de oír su voz en la zarza ardiente fue: ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Más tarde Moisés se atrevió a responder al llamado diciendo: Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. Éxodo 4:13. Moisés tenía sus propias razones para resistirse al llamado y a su nueva identidad como siervo de Dios, pero por lo menos tenemos una cosa en común con él. Él también había pecado enormemente en su pasado, pero me pregunto cómo sería en el caso de Josué. Las Escrituras lo presentan como un guerrero poderoso y un verdadero adorador que pasaba tiempo en la presencia de Dios. En un primer momento podríamos dar por hecho que tenía confianza en sí mismo y que estaba dispuesto a todo, pero inmediatamente después del mandato oficial de Dios para su vida. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.